Entonces, si pudiéramos pausar ese diálogo interno, si tuviéramos como el botón de apagado a nuestra cabecita, ¿qué pasaría? ¿Seríamos más felices? Mira, para responder a tu pregunta te voy a explicar la experiencia de la doctora Jill Bolte Taylor. La doctora Jill tenía conocimientos en neuroanatomía, pero una mañana cuando se levantó no identificó muy bien qué era lo que le estaba pasando. Ella se empezó a encontrar mal cuando se disponía a hacer ejercicio. Tenía 37 años en ese momento, una persona joven, sana. Se empezó a encontrar mal y de repente un vaso sanguíneo estalló en su hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está relacionado sobre todo con el lenguaje y el análisis lógico. Por lo tanto, las consecuencias de este accidente cerebrovascular fueron la alteración en la lectura, en la escritura, en el habla, pero lo más curioso fue que también le afectó en su diálogo interno, en la manera en cómo ella se comunicaba consigo misma. Este habla desapareció. Es decir, dejó de escuchar su propia voz. Y como esta voz que tenía la doctora, como la de la gran mayoría de nosotros, era una voz crítica, era una voz muy analítica, era una voz muy exigente, era una voz muy culpabilizadora, en el momento en el que ella tuvo este accidente cerebrovascular, esta voz se cayó y ahí es cuando la doctora se dio cuenta de que estaba en una sensación de paz continua. De hecho, ella escribió un libro, aprovechando todos estos conocimientos que ella tenía sobre el cerebro, escribió un libro y el título, a lo mejor puedes pensar que, claro, un libro donde explica cómo son las consecuencias de un ictus, pues probablemente digas un título un poco quizá negativo, ¿no? Pues el título del libro de la doctora Jill se llama Un ataque de lucidez. Es decir, algo muy positivo. Y ella se dedicó también a dar charlas sobre cómo estaba siendo este momento en el que ella aún no se había recuperado, no había recuperado estas funciones cognitivas, y lo que explicaba es que se sentía paz, sentía tranquilidad desde que había tenido este accidente cerebrovascular. ¿Y tú qué opinas? Nos gustaría leerte en los comentarios. Dale like y suscríbete.